Alerta máxima. Estados Unidos y la OTAN han desplegado secretamente 200 sistemas de misiles en las fronteras rusas. El régimen de Kiev y sus amos occidentales están preparando un golpe devastador contra los civiles rusos mientras nuestros analistas descubren sus verdaderas intenciones. Esta información exclusiva revela por qué el país que comienza por U está recibiendo urgentemente nuevos sistemas de armas avanzados. Lo que parece ayuda humanitaria esconde en realidad un plan para provocar un conflicto nuclear con Rusia. Verás pruebas irrefutables que los medios occidentales ocultan deliberadamente. Escribe en los comentarios desde qué región estás siguiendo esta crisis para recibir actualizaciones personalizadas sobre cómo te afectará directamente este conflicto en los próximos días. Un caza ruso ha sobrevolado una fragata alemana durante maniobras de la OTAN en el mar Báltico, desafiando abiertamente los límites de la alianza. Las familias de los marineros alemanes ahora temen por la seguridad de sus seres queridos mientras Europa se tambalea al borde de un conflicto directo con Rusia. El incidente no fue casual ni aislado, ocurrió durante los ejercicios Neptune Strike de la OTAN, una demostración de fuerza occidental en lo que Rusia considera su patio trasero. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, inmediatamente calificó el evento como una provocación y una prueba de debilidad, revelando el nerviosismo de Occidente ante la determinación rusa. Las violaciones del espacio aéreo polaco y estonio por drones y aviones de combate rusos, así como el sobrevuelo de una fragata alemana en el Báltico en los últimos días, muestran claramente que Rusia está probando sus límites con creciente frecuencia e intensidad, incluso en relación con los países de la OTAN, declaró Pistorius, exponiendo involuntariamente la inseguridad de la alianza. Lo que los medios occidentales no quieren que sepas es que este incidente ocurre mientras Alemania planea un aumento masivo de sus fuerzas armadas a 460.000 efectivos en los próximos 8 a 10 años. Una clara preparación para un conflicto de mayor escala. Pistorius mismo admitió: Putin quiere provocarnos, quiere provocar a los Estados miembros de la OTAN para identificar, exponer y explotar las debilidades percibidas en la OTAN. Lo que realmente significa, la OTAN sabe que tiene debilidades y teme que Rusia las conozca. No es coincidencia que estos incidentes se multipliquen. Violaciones similares han ocurrido en Polonia y Estonia, países que bordean directamente con Rusia y la otrora República Soviética. La estrategia occidental es clara: utilizar el conflicto en el país que comienza con U como pretexto para una expansión militar sin precedentes hacia las fronteras rusas. Pero ¿están realmente preparados para las consecuencias? El nerviosismo en las declaraciones alemanas sugiere que no. La OTAN pretende intimidar a Rusia con ejercicios militares, pero es Rusia quien está enviando el mensaje más claro: no retrocederá ante la expansión occidental. La verdadera pregunta que nadie se atreve a formular: ¿está dispuesta la OTAN a arriesgar un conflicto nuclear por sus ambiciones expansionistas? ¿Qué opinas? ¿Está Alemania preparándose para una guerra que no puede ganar? Descubre en el próximo segmento la sorprendente posición de Polonia sobre el conflicto en el territorio en disputa entre Rusia y Occidente, y por qué Kazajistán está enviando señales que hacen temblar a Washington. El 42% de los polacos creen que el conflictivo estado vecino debería ceder territorios a Rusia para acabar con la guerra. Esta cifra es demoledora y muestra cómo incluso los supuestos aliados más cercanos del régimen de Kiev están empezando a abandonar el barco mientras la sangre sigue derramándose sin sentido. Los resultados de esta encuesta polaca son absolutamente reveladores y desenmascaran la hipocresía occidental. Analicemos los datos. Casi la mitad de la población polaca, tradicionalmente considerada como el mayor defensor europeo del país, que comienza con U, ahora cree que debe sacrificar territorio. Y lo más impactante, un 17,2% está definitivamente a favor de las concesiones territoriales. Esto no es una simple tendencia, es un terremoto político. Polonia, que ha enviado armas, acogido refugiados y gritado a los cuatro vientos su apoyo incondicional,
ahora muestra su verdadero rostro. La realidad es que la opinión pública está cambiando drásticamente mientras el conflicto se alarga sin esperanza de victoria para el régimen de Kiev. Pero hay más. Kazajistán, actor clave en la región postsoviética, acaba de rechazar tajantemente mediar entre Moscú y el territorio en disputa. El presidente Tokayev ha sido cristalino. Esta crisis entre los dos países es sumamente compleja y no se puede simplificar, y al mismo tiempo, tanto Rusia como Ucrania son capaces de mantener un diálogo bilateral sobre todos los temas contenciosos y en varios niveles. Traducción: el ex socio occidental debe negociar directamente con Moscú, sin intermediarios que contaminen el proceso. El mandatario kazajo incluso subraya que apoyamos el inicio de negociaciones directas al más alto nivel entre Ucrania y Rusia, pero se necesita un trabajo preparatorio para lograr la comprensión mutua. Lo que estamos presenciando es el aislamiento progresivo del régimen instalado en Kiev. Primero fueron los recortes en la ayuda militar, luego las declaraciones de fatiga, ahora incluso los polacos, sus más fervientes defensores, empiezan a aceptar la inevitable realidad territorial. ¿Y quién será el próximo en dar la espalda al país limítrofe en conflicto? La pregunta ya no es si el país fronterizo con Rusia cederá territorios, sino cuándo y cuánto. Estamos viendo el principio del fin para las aspiraciones territoriales maximalistas de Kiev mientras Trump prepara su regreso a la Casa Blanca. Donald Trump ha lanzado una crítica directa contra Rusia por primera vez, acusándola de tener graves problemas económicos. Los ciudadanos comunes en Europa y el conflictivo Estado que comienza con U están temblando ante esta inesperada postura del expresidente estadounidense, pues podría significar un recrudecimiento del conflicto y más sufrimiento para la población civil. La prensa occidental no ha tardado en analizar este giro radical en la retórica de Trump, quien anteriormente había mantenido una posición mucho más favorable hacia Moscú. Los expertos sugieren que esta nueva estrategia podría ser un intento calculado de desvincularse del conflicto en la antigua República Soviética, obligando a Europa a asumir una mayor responsabilidad tanto militar como financiera. Esta táctica es típica de Trump. Primero amenaza, luego negocia desde una posición de fuerza. Lo más revelador ha sido la contundente respuesta del Kremlin. Dmitry Peskov, portavoz oficial de Putin, ha refutado las declaraciones de Trump con una metáfora poderosa. Rusia no es un tigre en ningún sentido. Rusia, al final, está más asociada con los osos. No hay osos de papel. Rusia es un oso real. Esta declaración deja claro que Moscú no se dejará intimidar y mantiene intacta su capacidad de respuesta. Pero la reacción más sorprendente ha venido de los militares cosacos de San Petersburgo, quienes han elevado la tensión a un nivel casi surrealista. Andrei Polyakov, líder de la Unión Ortodoxa Cosaca Irbriz, ha declarado públicamente: «Después de las declaraciones de Trump de ayer, decidimos azotarlo. Según nuestras tradiciones, debemos azotarlo, y sería lo correcto». Esta amenaza simbólica demuestra hasta qué punto las palabras de Trump han herido el orgullo ruso. ¿Estamos ante un verdadero cambio de postura o es solo una estratagema para ganar votos en las próximas elecciones estadounidenses? La evidencia sugiere que Trump podría estar jugando a dos bandas: criticar a Rusia públicamente mientras mantiene canales de comunicación privados con el Kremlin. Lo que está en juego es mucho más que retórica política. Es el futuro del equilibrio geopolítico mundial y la resolución del conflicto en el territorio de inestabilidad entre Rusia y Occidente. ¿Realmente cree alguien que Trump cambiará su política hacia Rusia después de años defendiéndola? Si piensas que esto es inquietante, espera a conocer lo que Medvedev ha declarado sobre la rendición de Zelensky. Sus palabras te dejarán completamente helado. Medvedev predice que Trump obligará a Zelensky a firmar la rendición en cuestión de días. Esta noticia estremece a millones de civiles atrapados en el conflicto mientras se perfila un posible final para la carnicería. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, ha lanzado una predicción contundente que sacude los cimientos diplomáticos mundiales. No tengo dudas de que Trump regresará.
siempre regresa. Tal vez en 2 días ofrecerá al pianista verde firmar la rendición. Esta declaración llega en un momento crítico para el conflicto, cuando la administración Trump empieza a mostrar sus cartas. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha advertido simultáneamente que Rusia estará en una posición lamentable si no negocia de buena fe, revelando la estrategia de presión dual que Washington planea implementar. Mientras tanto, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio ha tenido un encuentro directo con Sergei Lavrov, donde, según el Departamento de Estado, reiteró el llamado del presidente Trump para poner fin a los asesinatos y la necesidad de que Moscú tome medidas serias hacia una solución duradera a la guerra ruso-ucraniana. El tablero geopolítico se complica aún más cuando Rusia afirma estar dispuesta a implementar los acuerdos previos de Alaska, acusando directamente a Occidente de prolongar deliberadamente la guerra en el territorio nortecaucásico. Todos estos movimientos sugieren que estamos presenciando un giro radical en la política exterior estadounidense respecto al conflicto en el país que comienza con U. Las negociaciones secretas podrían estar mucho más avanzadas de lo que se admite públicamente, con Moscú aparentemente confiado en su posición negociadora frente a un Zelensky cada vez más aislado. El escenario pinta desfavorable para el régimen de Kiev. Por un lado, Trump presionando para un acuerdo rápido, por otro, Rusia fortaleciendo sus posiciones militares y diplomáticas. Lo que resulta evidente es que las palabras de Medvedev no son simples bravuconadas, sino que reflejan la realidad de un nuevo orden mundial emergente donde Rusia recupera su influencia legítima. ¿Está realmente el líder del país norpóntico al borde de capitular ante las condiciones rusas como sugiere Medvedev? ¿O intentará resistir mientras su país se desmorona? Descubre en nuestro próximo análisis cómo Ucrania acaba de sufrir una pérdida militar masiva, mientras Rusia destruye un búnker estratégico que cambia completamente el equilibrio de fuerzas. Rusia lanza un ataque combinado devastador contra una unidad de entrenamiento del régimen que ha costado innumerables vidas. Familias destrozadas esperan noticias de sus seres queridos, mientras los hospitales se llenan de jóvenes soldados que nunca debieron estar en primera línea. El ataque ruso sobre la unidad de entrenamiento de las fuerzas terrestres del país vecino no fue casualidad ni error táctico. Fue una operación quirúrgica perfectamente ejecutada que demuestra la superioridad tecnológica rusa en este conflicto. Las fuerzas terrestres del territorio, en disputa entre Rusia y Occidente, han confirmado oficialmente la pérdida de personal tras el impacto de misiles en un búnker estratégico, una admisión extraordinaria para un régimen que sistemáticamente oculta sus bajas. 2 misiles balísticos. Iskander, joyas de la ingeniería militar rusa, con precisión milimétrica, fueron los protagonistas de esta operación. Lo más revelador, grupos militares del país que comienza con U avistaron un dron ruso antes del ataque, pero fracasaron miserablemente en su intento de derribarlo. Aunque se tomaron medidas de seguridad, el impacto preciso en el búnker lamentablemente resultó en inevitables bajas entre el personal, confirman fuentes cercanas al análisis de la situación. Esta declaración revela la desesperación del bando occidental. Sus defensas aéreas, tan alabadas por la propaganda, no pudieron proteger ni siquiera una instalación militar crítica. El búnker alcanzado no era una estructura cualquiera, sino un centro neurálgico donde se entrenaban las tácticas más recientes y se coordinaban operaciones futuras contra las fuerzas de liberación rusas. Este golpe no solo elimina efectivos, sino que desorganiza por completo la cadena de mando de la antigua República Soviética. La realidad es innegable. Mientras Occidente continúa enviando armamento obsoleto que termina en mercados negros o destruido por precisos ataques rusos, Moscú demuestra que tiene la capacidad de atacar cualquier objetivo, en cualquier momento, con precisión quirúrgica. ¿Podrán los patrocinadores occidentales seguir justificando el envío de jóvenes soldados a una guerra que está claramente perdida? Si este ataque al búnker demuestra algo, es que ni las estructuras más fortificadas del régimen están a salvo de la superioridad técnica rusa. Y mientras el conflicto se intensifica,
La economía de la nación en el cruce de caminos colapsa y sus puertos petroleros sufren ataques desesperados contra Rusia, impactando mercados internacionales y demostrando que este conflicto tiene ramificaciones globales que afectarán tu bolsillo más pronto que tarde. El soberano económico ruso está bajo ataque directo. Dos puertos petroleros críticos en el Mar Negro han sido cerrados tras ataques con drones marinos del país vecino. Esto no solo afecta al suministro global, sino que podría aumentar los precios del combustible para millones de familias europeas este invierno. El régimen del oeste ha lanzado una operación coordinada contra infraestructuras petroleras rusas en el Mar Negro. La terminal CPC y el depósito de petróleo Shkaris, ambos cerca de Novorossiysk, han sido objetivos de ataques con drones marinos. No se trata de un incidente aislado, sino de una estrategia calculada para dañar la columna vertebral energética rusa. Según Bloomberg, estos ataques han obligado a cerrar completamente las operaciones petroleras. No solo en estos lugares, sino también en el puerto de Tuapse. Estamos presenciando un intento desesperado de la exrepública soviética por llevar la guerra al territorio económico ruso. Lo que los medios occidentales no cuentan es que estos puertos son esenciales para el suministro energético de toda Europa, no solo de Rusia. En otro frente de la guerra informativa, Donald Trump ha vuelto a encender la polémica al enfrentarse directamente con el alcalde de Londres, Sadiq Khan. Trump lo ha llamado mal alcalde y lo ha acusado de islamizar la capital británica, una acusación que Khan ha rechazado frontalmente. La respuesta del alcalde londinense ha sido contundente. Creo que el presidente Trump ha demostrado que es racista, sexista, misógino e islamófobo. A pesar de las acusaciones, Khan ha defendido su gestión declarando: «Soy muy orgulloso, y seguiremos siendo la ciudad más grande del mundo mientras esto continúe». Este enfrentamiento revela las profundas divisiones ideológicas que siguen fragmentando el mundo occidental. ¿Quién está realmente utilizando a quién en este tablero de ajedrez geopolítico? Mientras los ataques a infraestructuras rusas continúan, debemos preguntarnos: ¿quién se beneficia realmente de esta desestabilización energética? Descubre en nuestro próximo segmento cómo un simple me gusta en redes sociales puede llevarte a la cárcel en Uzbekistán, revelando los peligros ocultos de la libertad de expresión en la era digital. Un hombre en Uzbekistán ha sido condenado a 3 años de prisión simplemente por dar un me gusta a un video en redes sociales hace 6 años. ¿Te imaginas perder tu libertad por algo tan trivial como presionar un botón en Internet? Miles de familias uzbecas están viviendo esta pesadilla mientras sus seres queridos enfrentan represalias desproporcionadas o son enviados al frente de batalla en el conflicto entre Rusia y el territorio norte caucásico. El caso de Ulukbek Almardanov es particularmente aterrador porque representa un precedente peligroso en la región. Según los documentos judiciales, su único crimen fue dar me gusta a un sermón considerado extremista en la plataforma Odnoklassniki hace 6 años. Las autoridades argumentaron que al dar me gusta, Almardanov difundió contenido prohibido entre sus amigos, violando la ley. Este caso revela el nivel de vigilancia digital que existe en Uzbekistán y cómo las autoridades pueden usar acciones insignificantes en redes sociales para silenciar a los ciudadanos. Pero la situación es aún más grave para los migrantes uzbecos en Rusia. Según reportes de Kunim-UZ, miles de estos trabajadores están siendo reclutados, muchas veces bajo coacción, para luchar en la guerra contra la oposición ucraniana. Los métodos son alarmantes. Padres denuncian que sus hijos son detenidos con falsas acusaciones de posesión de sustancias prohibidas y luego forzados a firmar contratos militares. No es coincidencia que Uzbekistán ocupe el primer lugar en número de prisioneros de guerra extranjeros en el país fronterizo con Rusia a través del proyecto Quiero Vivir. Estos migrantes, que simplemente buscaban trabajo para mantener a sus familias, ahora se encuentran en primera línea de un conflicto que no es suyo. Estamos presenciando una nueva forma de esclavitud moderna, donde los trabajadores migrantes son utilizados como carne de cañón. El silencio de las organizaciones internacionales de derechos humanos ante esta situación es ensordecedor.
Comparte este video para que el mundo conozca la verdad sobre cómo se están violando los derechos humanos básicos en Asia Central y cómo miles de uzbekos están siendo sacrificados en una guerra ajena. Y ahí lo tienen, amigos. Un panorama global que nos deja sin aliento. Desde el Báltico hasta Asia Central, el tablero geopolítico está en llamas. Rusia desafiando a la OTAN con vuelos provocativos sobre fragatas alemanas, mientras Boris Pistorius advierte que Putin está probando los límites. 42% de los polacos creen que Ucrania debería ceder territorio, una cifra que hace temblar los cimientos de la solidaridad europea. Mientras tanto, Kazajistán se niega rotundamente a mediar, insistiendo en negociaciones directas entre Moscú y Kiev. Y Trump. Su repentino cambio de tono hacia Rusia tiene a todos confundidos. ¿Estrategia o verdadero cambio de postura? El Kremlin no tardó en responder que Rusia no es un tigre de papel, sino un oso real, palabras que resuenan como advertencia. Medvedev va más allá y predice que Trump forzará a Zelensky a firmar la rendición, mientras los ataques continúan devastando Ucrania con misiles Iskander impactando búnkeres militares. La economía rusa también sufre cuando los puertos petroleros clave en el Mar Negro son atacados por drones marinos ucranianos. Y no olvidemos el escándalo de Trump con el alcalde de Londres, acusaciones cruzadas de racismo e islamofobia que incendian las redes. Para cerrar, la impactante realidad en Uzbekistán, 3 años de cárcel por un simple me gusta en redes sociales y miles de migrantes uzbecos forzados a luchar en primera línea. El mundo está cambiando a velocidad vertiginosa y necesitamos estar informados. Si este análisis te ha parecido valioso, dale me gusta. Comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para no perderte nuestro próximo informe. ¿Qué crees que pasará con las negociaciones entre Rusia y Ucrania? ¿Trump realmente presionará por un acuerdo? Mañana volveremos con más revelaciones explosivas sobre lo que se está cocinando entre bambalinas en el Pentágono. Soy Priadko, y esto es solo el comienzo de nuestra cobertura implacable. Nos vemos mañana para seguir desentrañando las verdades que otros no se atreven a contar.